Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. Marqués de Lafayette. Debido a los abusos del gobierno, que venían principalmente de las manos del entonces presidente de la República Mexicana, Porfirio Díaz, en 1910, el año de referencia en el cual la historia registra la Revolución Mexicana. Una de las principales causas que dieron origen a esta revolución fue el nulo respeto al voto, la miseria de los obreros y campesinos, la injusta distribución de la riqueza, el arrebato de las tierras a los campesinos, la miseria de obreros y campesinos, el nulo respeto al voto. La sociedad mexicana estaba dividida en varias clases: la alta sociedad, la burguesía, la clase media, el proletariado y los campesinos. El porfiriato fue una dictadura que duró 30 años, en donde se enriquecieron pequeños grupos de familias, a costa de la mayoría de campesinos, obreros, familias mexicanas que formaban parte de la mayoría de la población. Se constituyó entonces una clase rica que era dueña de haciendas y fábricas, de casas comerciales y de negocios financieros, además de los bienes económicos. Estos grupos de ricos controlaban el poder político y disfrutaban de una preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de la población mexicana. Estas condiciones políticas, económicas y sociales bajo el gobierno de Porfirio Díaz fueron las causas que principalmente motivaron a la Revolución Mexicana. Sucede que en el año de 1910, en junio, se llevan a cabo elecciones supuestamente democráticas. Porfirio Díaz resulta electo para un nuevo periodo, ahora de 6 años, acompañado de Ramón Corral como vicepresidente. Como resultado, Madero proclama el Plan de San Luis. En este documento se establecen los principios revolucionarios y asimismo se fija la fecha, el 20 de noviembre, para iniciar la lucha con el lema sufragio efectivo, no reelección. El Plan de San Luis convocaba a la lucha armada. Declaraba nulas las elecciones para presidente, vicepresidente, magistrados de la Suprema Corte de la Nación, diputados, y se reconocía como presidente provisional y jefe de la revolución a Madero. Asimismo, señaló el 20 de noviembre como la fecha en que todos los mexicanos debían levantarse en armas contra el gobierno. Y junto con este documento, Madero escribió un manifiesto dirigido al Ejército Federal en el que se le exhortaba a unirse al movimiento revolucionario que a la letra decía: conciudadanos, no vacilen ni un momento en tomar las armas para arrojar del poder al usurpador. Recobremos nuestros derechos de hombres libres y recordemos a nuestros antepasados que nos legaron una herencia de gloria. No mancillar, seamos como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Sufragio efectivo, no reelección. Esto se considera sería el inicio de la Revolución Mexicana. Sin embargo, no fue así. Al enterarse el gobierno porfirista que Aquiles Cerdán encabezaba uno de los centros más peligrosos antirreeleccionistas en Puebla y que en su casa se encontraban algunos individuos con armas, la policía hizo un cateo el día 18 de noviembre, pero cuando gendarmes llegaron comenzó el tiroteo. Este se prolongó por mucho tiempo, necesitándose intervención del ejército para sitiar a la casa y ocuparla. Toda la familia Cerdán resistió con ahínco y convicción. Cuando el parque se agotó, los Cerdán se rindieron, escondiéndose Aquiles en una especie de sótano donde apenas cabía. Él allí permaneció hasta el día siguiente, cuando al atardecer, en la madrugada, en un sótano donde apenas cabía, permaneció hasta el día siguiente, cuando al toser en la madrugada
fue descubierto y asesinado por el soldado que hacía la guardia, el cual le dio 2 disparos en la cabeza. Puede considerarse que la Revolución Mexicana dio inicio en Puebla, con la represión sufrida con la familia Cerdán. En el transcurso de las siguientes semanas, según guerrilleros en todo el país, Emiliano Zapata, Ambrosio y Rómulo Figueroa, y Manuel Azuela, Salvador Escalante y Ramos Romero, Gabriel Hernández y Pascual Orozco y Francisco Villa en Chihuahua, entre otros. En 1911, el 10 de mayo, Pascual Orozco ataca y toma Ciudad Juárez. Desde allí Madero manda un telegrama exigiendo de nuevo la renuncia de los 2 líderes del país. El día 21 de mayo se celebraron los tratados de Ciudad Juárez, en donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz y Ramón Corral, dando fin el día 25 a la época del porfiriato. Porfirio Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra en calidad de presidente interino. Gobernó del 25 de mayo al 2 de noviembre, mientras que Porfirio Díaz salió de la capital y en Veracruz se embarcó en el navío alemán con destino a Francia, en donde murió el 2 de julio de 1915 en la ciudad de París a los 84 años. El partido antirreeleccionista fue reorganizado y apareció en su lugar el Partido Constitucional Progresista, con el lema que era sufragio efectivo, no reelección, que presentó la fórmula siguiente: Francisco I. Madero para presidente y José María Pino Suárez para vicepresidente, quienes al efectuarse las elecciones resultaron triunfantes. A solo unos días de asumir el poder Francisco I. Madero, estalla en Morelos un levantamiento generado por Emiliano Zapata, ya que al llegar Francisco I. Madero a la presidencia, Zapata le exigió que expidiera una ley agraria. A cambio, Madero le pidió entregar las armas. Zapata no aceptó y dio a conocer el Plan de Ayala, a través del cual se exigía, entre otras cosas, la renuncia de Madero y Pino Suárez. Su lema era tierra y libertad. En 1912, Pascual Orozco da a conocer el Plan de la Empacadora o Plan de Chihuahua, en el que se desconocía a Francisco I. Madero y se pedía reformas sociales. Orozco derrotó a Francisco Villa. Madero nombró a Victoriano Huerta comandante de la División del Norte y vence a Pascual Orozco en 1913. Así surge un movimiento armado y dirigido por el general Bernardo Reyes, junto a otros brotes de oposición, animado por el general Félix Díaz. Los 2 fracasaron y fueron llevados presos a la Ciudad de México. No obstante, desde su encierro conspiraron contra Madero y Pino Suárez. Al ser liberados, Reyes se dirigió hacia Palacio Nacional, pero fue asesinado por tropas federales. Por su parte, Félix Díaz y Pascual Orozco se apoderaron de un recinto militar llamado La Ciudadela. El presidente Francisco I. Madero llamó desde Cuernavaca a las tropas del general Felipe Ángeles para ganar la batalla, cosa que el general Victoriano Huerta impidió. Esta lucha se extendió del 9 al 18 de febrero de 1913. Huerta abandonó sus deberes para entenderse con los sublevados mediante el Pacto de la Ciudadela. Fue firmado en la Embajada de Estados Unidos y aprendieron a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, mismos que renunciaron ante el Congreso el 19 de febrero, quedando como presidente Pedro Lascurain, cuya gestión se prolongó de las 10:34 am a las 11 de la mañana de aquel día. Este nombró ministro de Gobernación a Huerta, renunció y Victoriano Huerta se hizo cargo del poder. El gobierno del general Victoriano Huerta
Fue del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Se propagaba la revolución en contra de Victoriano Huerta bajo la acción del gobierno coahuilense Venustiano Carranza, quien dio a conocer el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1914, en donde se ostentaba como primer jefe del ejército constitucionalista y pide regresar al orden constitucional. Mientras tanto, Huerta formó un primer gobierno con personas destacadas, quienes fueron impuestos, y entre quienes estaba Francisco León de la Barra, Alberto García Granados, Toribio Esquivel, Obregón, Rodolfo Reyes, Jorge Bora, entre otros. El 22 de febrero de 1913 son asesinados Francisco I. Madero y Pino Suárez, corriendo la misma suerte después Belisario Domínguez y Valencia. Este último era senador de Chiapas y pronunció un discurso que condenaba la violencia decretada y acusó a Victoriano Huerta de asesinato, siendo esta la causa de su muerte. Por ello, el Congreso se indignó. Huerta se deshizo de su primer gabinete para proponer otro y aplazó las elecciones presidenciales, y cuando por fin decidió que se realizaran, el Congreso declaró nulas y Huerta continuó en el poder. El presidente de Estados Unidos comenzó a intervenir en los asuntos mexicanos y dispuso que no se vendieran armas ni al gobierno huertista ni a los revolucionarios. En la práctica y mediante disfraces, los revolucionarios querían y adquirían de algunos norteamericanos las armas. Además, realizó una campaña diplomática para que la administración mexicana no fuera reconocida por otros gobiernos, pretextando para ello un supuesto ultraje a la bandera norteamericana, y ordenó que la infantería de marina norteamericana ocupara el puerto de Veracruz el 21 de abril de ese año. En 1914, las tropas rebeldes dirigidas por Venustiano Carranza se dividieron en la siguiente manera. Número 1, el Ejército del Noreste, comandado por el general Pablo González Garza. Número 2, el Ejército del Norte, comandado por el general Francisco Villa. Y 3, el Noroeste, encabezado por Álvaro Obregón. Poco a poco los federales se fueron doblegando. González avanzó y ocupó Tampico y Monterrey. Villa causó serias derrotas a los federales al tomar Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, mientras que Álvaro Obregón adelantó sus fuerzas al Pacífico hasta ocupar Guadalajara a mediados de 1914. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile asistieron a las conferencias del Niagara Falls. En ellas, los norteamericanos se convirtieron en los voceros de los carrancistas, y estos señalaron como indispensable que Huerta dejara el poder. Ante total situación, Huerta renunció y quedó como presidente Francisco Carvajal, quien ostentó el cargo del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. Desaparecido el régimen huertista, los caudillos revolucionarios luchaban entre sí. Venustiano Carranza por ser el primer jefe del ejército constitucionalista, Francisco Villa por ganar las batallas de mayor importancia contra Venustiano Carranza y pedir la repartición de tierra, Emiliano Zapata porque exigía el cumplimiento del Plan de Ayala. Esta situación es descalificada por los demás grupos, quienes deciden convocar a la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. A dicha convención asistió Álvaro Obregón en representación de Venustiano Carranza, Antonio Díaz, Soto y Gama, representando a Zapata y Francisco Villa. Los convencionistas acordaron la renuncia de Carranza, Villa y Zapata a los mandos que pertenecían y se nombrara presidente a Eulalio Gutiérrez, quien tomó el cargo
el 3 de noviembre de 1914 y lo abandonó el 28 de mayo de 1915. Gutiérrez deja la presidencia. Francisco Villa se enfrenta a las tropas carrancistas comandadas por Álvaro Obregón en la región de Celaya en abril de 1915, en donde los villistas fueron desechados por Álvaro Obregón. Los hombres de Villa fueron asesinados por los carrancistas porque Villa se refugió en Chihuahua el 15 de agosto de 1915. Las primeras fuerzas revolucionarias ocuparon la capital y Obregón quedó como autoridad principal. Este dispuso la ocupación de varios templos y la presión de los sacerdotes del Arzobispado de México y decretó la expulsión de los sacerdotes extranjeros, mientras que a los mexicanos los envió a Veracruz. En muchos lugares se dio el cierre de los colegios católicos, muerte por confesión y la quema de confesionarios. Estas acciones fueron impulsadas por el general Plutarco Elías Calles. En octubre de 1915 los Estados Unidos reconocieron como único gobierno al de Venustiano Carranza. En respuesta a tal reconocimiento, Villa atacó la población de Columbus, Nuevo México, con 400 hombres, tomándola por 1 hora y dando muerte a americanos en Santa Isabel, Chihuahua. El presidente de Estados Unidos, Wilson, envía a México una expedición comandada por el general John, el cual nunca dio con Francisco Villa. Las tropas carrancistas y estadounidenses también lo buscaron por 6 meses, pero nunca lo encontraron. Durante esa búsqueda fueron derrotados en Parral y en el Carrizal. En ese tiempo los villistas recuperaron parte de su ejército y volvieron a tomar Chihuahua exitosamente, aunque solo de manera momentánea. En 1917, con la fuerza militar a su lado, Venustiano Carranza convoca un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, al que concurrieron solo diputados carrancistas. El congreso trabajó 2 meses dedicándose a elaborar una nueva constitución federal en la que se introducen reformas en su articulado que establecen principios innovadores en materia agraria. Entre sus normas fundamentales pueden mencionarse las siguientes. En el artículo 1 estableció el otorgamiento de garantías o derechos individuales a toda clase de mexicanos. En el artículo 2 prohibió la esclavitud. Artículo 3 estableció la educación laica en las escuelas oficiales y particulares. Artículo 4 consagró la libertad de trabajo. Artículo 5 prohibió los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. Artículo 7 prohibió secuestrar la imprenta como cuerpo del delito. Artículo 24 estableció la libertad de creencias, pero prohibió todo acto externo fuera de las casas particulares. Artículo 27 estableció el antiguo principio español del dominio de la nación sobre su suelo, consagró el reparto de la tierra y perpetuó la nacionalización de los bienes eclesiásticos, previendo la existencia de colegios eclesiásticos y demás. Artículo 39 consagró el principio de la soberanía nacional. Artículo 40 señaló que el régimen de gobierno era el de una república representativa, democrática y federal. Artículo 49 dividió el ejército del supremo poder de la federación en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 50 indica que el poder legislativo se formaría por un congreso con 2 cámaras, una cámara alta y otra baja, es decir, la Cámara de Senadores y la de Diputados. El artículo 80 consagró como depositario del Poder Ejecutivo al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Artículo 94 puso las bases del Poder Judicial de la Federación. Artículo 107 consagró el juicio de amparo. Artículo 115 puso las bases al municipio libre.
Artículo 123 estableció un régimen de protección a la clase trabajadora. El proyecto original de la Constitución estuvo redactado por los diputados José Natividad Macías, Félix F. Palavicini, Luis Manuel Rojas, Alfonso Gabriotto, Manuel Andrade y Juan Frías. Pero en el curso de las sesiones, el proyecto fue modificado hasta alcanzar su forma final, que al conseguirse permitió que se promulgase la nueva Constitución.